Profundidad de campo. La pedagogía audiovisual trabaja con el registro de la realidad. Bueno, actualmente existe en la universidad un proyecto de ampliación en donde se piensa crear una central de producciones para realizar Sonido e imagen, acotada al formato 4x3 de la pantalla del monitor. Bueno, fundamentalmente sería un camescopio, una central de producciones para realizar programas en video del área de educación. Al registrar la realidad, la podemos mirar o ver, discriminando en forma adecuada solo la información significativa. La discriminación la efectuamos a través de diversos recursos, entre otros, profundidad de campo, distancia focal, enmascaramiento de fondo y efectos especiales. En este programa veremos la profundidad de campo. Por definición, la profundidad de campo es el espacio que antes y después del punto de enfoque aparece nítido en la imagen. Comprender y aplicar este concepto nos permitirá facilitar la percepción de la información audiovisual. Dentro de este espacio de nitidez, la distancia anterior al punto de enfoque es menor que la posterior. Hablamos de 1/3 y 2/3 respectivamente. Espacialmente, la profundidad de campo la podemos delimitar. Tiene alto, ancho y largo. Fuera de estos límites, todo queda borroso. Las dimensiones de la profundidad de campo las podemos controlar con 4 variables. Distancia focal, distancia entre la cámara y el objeto, abertura de iris y velocidad de obturación. Veamos uno a uno estos factores. Cuando disminuimos la distancia focal, aumenta la profundidad de campo. Con lente teleobjetivo tenemos mayor distancia focal, pero menor profundidad de campo. Con lente normal disminuye la distancia focal y aumenta la profundidad de campo. Y con gran angular, la distancia focal es menor y la profundidad de campo se expande. En los varifocales que traen incorporado el lente macro, tenemos la siguiente situación. Debido a que la distancia focal es mínima, la profundidad de campo en posición macro se torna crítica. No obstante, al aumentar la luz, el espacio de nitidez también aumenta. Observemos. Si la profundidad de campo es mínima, la podemos ampliar aumentando la distancia entre el camescopio y el objeto.
Cuanto más alejados estemos de lo que nos interesa registrar, mayor será la profundidad de campo hasta tender a infinito. Cuando las condiciones de luz lo permiten, podemos aumentar la profundidad de campo cerrando el iris. Y a la inversa, la profundidad de campo disminuye si se abre el iris. La profundidad de campo también disminuye cuando aumentamos la velocidad de obturación. Esta variable solo la podemos utilizar en aquellos camescopios dotados de sensor CCD. Aquí, la velocidad de obturación está directamente relacionada con el iris automático. Veamos el comportamiento de esta variable con otros objetos. Velocidad de obturación un 10.000avo de segundo. Velocidad normal 100, 250, 500, 1000, 4000, 10.000 y volvemos a la velocidad normal. En este caso hay un exceso de información dentro de la profundidad de campo, pero a nosotros solo nos interesa el cabezal del trípode. Por medio del varifocal, seleccionamos la información significativa disminuyendo la profundidad de campo. Como vimos, la profundidad de campo es el espacio que antes y después del punto de enfoque aparece nítido en la imagen. Se puede delimitar. Tiene alto, largo y ancho. Sus dimensiones varían según 4 factores: distancia focal, distancia entre la cámara y el objeto, abertura de iris y velocidad de obturación. Los límites del espacio de nitidez se sitúan respecto del objeto enfocado 1/3 hacia adelante, distancia menor, y 2/3 hacia atrás, distancia mayor. Debemos tener en cuenta que las condiciones de luz en que efectuamos el registro condicionan nuestras posibilidades de manejar la profundidad de campo. El espacio de nitidez alcanza sus dimensiones máximas con el lente gran angular y el anillo de enfoque en infinito.